Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Amén. Tome su asiento, por favor. Tome su Biblia. ¿Cuántos tenemos nuestra Biblia? How many people have your Bible in your hands? ¿Cuántos tenemos la Biblia en el teléfono, en el dispositivo? Hoy vamos a entrar despacito. Usted sabe que estamos hablando de este tema que hemos puesto como nombre general a esta serie, y esta es la enseñanza número 11. Hoy una hermana en la fe me escribió desde Bogotá, Colombia, y decía: pastor, que Dios lo use, que Dios obre, y hizo su vida para bendecir al pueblo del Señor. Le decía yo a ella: Isabel, creo que esta ha sido una de las enseñanzas que más me he detenido para entrar en detalle, sin afanes, sin necesidad de carreras, porque creo que este punto o este tema es trascendental, es demasiado importante para nosotros como creyentes. Y estábamos empezando a desarrollar este punto de poder encontrar 6 prótesis, le puse yo, hablando de 6 o características o raíces o injertos, y realmente estaríamos hablando de 6 obstáculos que Pablo va a tener que corregir a una iglesia que él había fundado, que él había ayudado a establecer, pero por su ministerio de seguir andando por diferentes tierras, deja esa tierra y con el tiempo, año y medio después, le cuentan qué es lo que está pasando ya en Corinto, y entonces él tiene que escribir y decir: hay cosas que corregir, hay cosas que mejorar, hay cosas que volver a reorientar. Y entonces encontramos en los capítulos 1 y 2 la primera prótesis o el primer obstáculo en el cual nosotros estábamos meditando, y cuando hablo de esto, de estos impedimentos que son trascendentales, eso significa que son cosas que se vivieron en el tiempo de Pablo, pero con el tiempo también se han metido, han permanecido, se establecen también, perduran allí. Y hasta el día de hoy la iglesia también tiene que luchar con esos obstáculos. Y aunque fueron intenciones, diga conmigo intenciones. Fueron intenciones que uno dice fueron buenas. Los hermanos de Corinto quisieron hacer algo, pero no se dieron cuenta que por hacer más estaban haciendo menos. Ahora diga conmigo, no siempre, más fuerte diga, no siempre las buenas intenciones son las mejores decisiones. ¿Puede meditar usted un poquito eso ahí en su corazón, en su mente? No siempre las buenas intenciones significa que fueron las mejores decisiones. Ahora, diga conmigo, no siempre las buenas decisiones traen los mejores resultados. Las mejores decisiones no siempre traen los mejores resultados. Ahora, los buenos resultados no significan que usted y yo hicimos lo correcto. Y es así, vamos a meditar, ¿cómo así? Porque uno diría, no, si yo hago las cosas bien, debe salir todo bien. Uno diría que es lo correcto. Pero resulta que no siempre es así. ¿Por qué? Porque lo correcto, a nuestro parecer, no siempre es lo correcto desde la perspectiva de Dios. Entonces hay gente que ha tenido muy buenas intenciones, ha hecho las cosas de manera correcta según su parecer, pero cuando miran, o cuando mejor Dios mira desde lejos, dice: está bonito, está bueno, está grande, pero eso no es lo que yo quiero. Eso no es correcto. A ustedes les parece bien, pero eso no es lo que eso no es lo que yo quiero. Y tendremos muchos ejemplos para poder hablar en la Biblia con respecto a esto. Y entonces, dentro de ese
de esos obstáculos o de esas prótesis, dijimos que la iglesia de Corinto apareció el primero, que era la idolatría hacia el conocimiento. Y dejamos muy claro que el conocimiento es bueno. ¿Cuántos decimos amén? Lo que está mal es cuando uno empieza a tener una excesiva admiración, fascinación por un conocimiento que muchas veces es el conocimiento de los hombres y no es el conocimiento de Dios. Por eso Pablo nos va a llevar a todos a decir, si hay algo que yo quiero es que la iglesia crezca en el conocimiento del Señor, y hacia allí va nuestro objetivo. Y hoy entonces vamos a hablar de la segunda prótesis en las cuales nosotros como iglesia luchamos y batallamos. Ahora, yo no sé cuántos de los que estamos aquí volvemos a identificarnos con esta imagen temprano en la mañana cuando suena ese aparatico, y muchas veces no nos damos cuenta que desde el momento que abrimos los ojos empezamos nosotros a tomar decisiones. La primera decisión es, ¿me levanto o 5 minuticos más? No quiero. Esa es la primera decisión. Y empieza usted a tomar decisiones ahí en la mente. Algunos se levantan tan descontrolados en el tiempo, perdidos en el espacio, que dicen, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Nos pasa. Y después uno ya dice, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo para hacer hoy? Ay, hoy es la cita, hoy es la cita, hoy es la cita. Y empezamos a tomar decisiones. ¿Voy y preparo el desayuno o me baño primero? Decisiones. Y si llega a la cocina es, ¿y qué voy a preparar? Decisiones. Y usted llega a vestirse y empieza, ¿qué me voy a poner? Esos son decisiones. Y algunas decisiones son tan triviales, ya estamos tan acostumbrados a tomar decisiones. Hay otras decisiones que son trascendentales. Cuando usted sale, usted que toma una decisión cuando ya tiene su carro y se va, usted puede tomar la decisión si se va por el expressway. Y aquí me asombré porque aquí en Estados Unidos hay expressway, highway, motorway, causeway and freeway. Una cantidad de ways. Hay una cantidad. Para nosotros los latinos, nosotros decimos o nos vamos por arriba o nos vamos por abajo. Punto, entendimos. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es la diferencia entre un expressway y un highway y un freeway? Solamente los que han crecido aquí lo entienden. A nosotros los latinos nos cuesta, los que llegamos no entendemos muy bien eso. Para nosotros todo eso es palmetto, hágale. Eso es allá es la turnpike, hágale. Pero uno le llama arriba. Ya, pero son decisiones. ¿Y por qué le hablo con respecto a esto de las decisiones? Porque también nosotros cada día tenemos unos aparaticos donde nos encontramos con esto. Y hay cantidad de gente que necesita tomar decisiones. Y usted ve a gente haciendo scrolls ahí, haciendo desplazamientos, y de pronto toma la decisión de que hubo algo que le llamó, y ahí le da cliccito. Eso es una decisión. Y a veces se toman buenas decisiones, y a veces se hace clic a cosas que no tenía que haberle dado clic, y se toma una mala decisión. Ahora, si mira esta imagen que tengo allí, que le he puesto a usted de manera a propósito, ay, ya sé que más de uno está pensando, este pastor siempre empieza a hablar unas cosas raras por ahí, yo quiero que abrir la Biblia, me dijo que trajera la Biblia, y empezó a hablar de unas cosas, pero ¿para dónde va el mensaje? Ya usted ya sabe que algo tiene propósito. Si yo le pregunto a usted, ¿qué está viendo ahí? ¿Qué está viendo usted ahí? Rápido, por su mente, ¿qué dice? ¿Hay una qué? ¿Están en una qué? En una conferencia, probablemente una consulta médica, podríamos decir. A ver, ¿quién es el paciente? ¿Quién es el paciente? Ah, ya usted ya identificó quién es el paciente. Sí. ¿Y quién es la doctora? ¿Quién es la doctora y quién es el enfermero? A ver, ¿quién es la doctora? La de bata blanca. Y el otro entonces es el enfermero que está ahí. Ahora, eso es lo que uno a primera vista ve. Pero ¿qué tal que yo pudiera decirle, no, resulta que el médico es el que está ahí? Y la otra es un aprendiz con bata blanca que le obligan a utilizar la blanca, pero otro como acaba de salir de cirugía, ya es el médico. Ya como que cambia la perspectiva. Ya uno, sí, porque es que el hábito no hace el monje. Pero nosotros a veces tomamos decisiones por lo que vemos. Ahora, para no complicarnos, yo creo que allí lo que sea es una consulta. Creo que ese sí es el paciente y no creo que sea el director
de la clínica, pero yo creo que seguramente están hablando y van a tener que tomar decisiones. Ahora, si usted fuera un paciente en estas condiciones y tiene un enfermero o una enfermera y tiene un médico o una doctora, ¿usted a quién le va a creer más? ¿O usted a quién le va a creer más? ¿A quién? Al doctor, diría uno. Doctor mata a enfermero como Coca-Cola mata a tinto. Porque es el doctor o la doctora. Y entonces uno empieza a mirar a quién le va a creer más. Pero sí puede ser que el enfermero tenga más práctica en las cosas, que le dé a usted ciertas recomendaciones y le diga, no, esto no se hace así, esto mejor se hace así, si usted toma esto aquí, porque podemos hablar de esas decisiones. Y sabe que a esto es lo que va el apóstol Pablo a hablar también. ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver Corintios con estos médicos? En el capítulo 3 y en el capítulo 4, cuando usted va a mirar lo que dice allí, vamos a ver un obstáculo que se van a encontrar. Así que si estamos trabajando en Corintios, usted va a mirar que a partir del verso 4 de la primera carta a los Corintios, abra su Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 3. En el capítulo 3. Mire lo que dice Pablo, versículos 4 y 5. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Sabía usted que cuando nosotros vamos a tomar decisiones, hay por lo menos 5 acciones mentales que vivimos nosotros los seres humanos en el momento de tomar decisiones? Una de ellas se llama discernimiento. Usted que le gusta apuntar allí. La primera de ellas es el discernimiento, y esa palabra sí que la utilizamos mucho nosotros los cristianos. Antes que no veníamos a la iglesia, esa palabra casi no era conocida por nosotros. Pero ¿qué es el discernimiento? Es aprender a elegir bien, es poder tomar una decisión correcta, con un buen juicio, con cordura, con sabiduría, buscando siempre ser efectivos y correctos en esa elección. Y ese discernimiento nos lleva incluso a tomar lo correcto, así nosotros no nos guste, no estemos muy de acuerdo, no tengamos muchas ganas, pero si es lo correcto de parte de Dios. Un ejemplo de esto puede ser que un pastor esté escuchando un problema familiar, donde el esposo está dando sus razones y la esposa está hablando también sus razones. Lo que tiene que hacer un buen pastor sería primero orar antes de escuchar estos dos personajes. Después escucharlos con atención a los dos y no cometer la imprudencia de ir a dar un consejo o una orientación si primero no vuelve otra vez a orar y a pedir que por la palabra se le dé la orientación correcta a esa pareja. Eso es poder buscar el discernimiento de parte de Dios. Y aquí entonces no vale tanto la experiencia del consejero, ni tampoco las facultades de cada uno de ellos, sino es lo que prevalece por la palabra de Dios para ser efectivo. Eso es poder discernir en esos momentos que hay que hacer lo correcto. Otro ejemplo que nosotros podríamos dar acerca de esto es cuando nosotros tratamos como padres de corregir a nuestros hijos, de orientarlos para ayudarlos en el día de mañana a tomar decisiones. Y a veces los muchachos, nosotros por no herirlos, por no lastimarlos, por no darles en las nalguitas, nosotros muchas veces no los orientamos correctamente y entonces nos falta cordura en la orientación. No hay discernimiento. Cuando yo hablo de una segunda acción en el proceso de tomar decisiones, nos encontramos ahora del juicio selectivo. Diga conmigo, juicio selectivo.
Y entonces eso tiene que ver con el juzgar o tomar una decisión o dar un análisis, dar una opinión con base a lo que yo he filtrado, conforme a lo que yo he creído, conforme a lo que a mí me conviene, conforme a lo que yo me parcializo. Entonces tomo decisiones por encima de la razón y por encima de la lógica. Y entonces, por ejemplo, uno escucha a gente que llega y dice, ¿sabe? Me gustó el sermón, me gustó la prédica, el mensaje estuvo bueno, pero yo no creo que sea tan así. Yo opino que es así. Sí, la Biblia dice eso, pero yo creo que yo puedo hacer esto. Entonces hay gente que ya no escucha el mensaje, ya de manera selectiva empieza a decir, me como esto, desecho esto, recibo esto, no me gusta esto. Y entonces hay gente que usted lo ve escuchando el mensaje, pero son selectivos con el juicio. Y eso al final va a traer problemas. Y la gente dice, pero ¿por qué a mí no me va bien? ¿Pero por qué a mí no influyen las cosas? ¿Pero a mí por qué me pasa eso? Pues porque se le ha estado enseñando, el Señor le está hablando, pero la persona es selectiva. Entonces dice, esto me gusta, como me gusta lo apruebo, si no me gusta lo desecho. Entonces es selectivo con respecto a la información. Acomoda las cosas, busca lo que le agrada. Entonces ahí está esa discordia allí por causa de las personas. Pero tendríamos que hablar también de una percepción sesgada, que es la tercera acción que nosotros los seres humanos tenemos o que hacemos al respecto de tomar decisiones. Y entonces es cuando nosotros encontramos que personas, por causa de sus experiencias, por causa de lo que vivió, por causa de lo que aprendió, por causa de lo que le enseñó, esa persona toma decisiones más por todo lo que recibió. Y a veces olvida la buena orientación, el buen consejo y prima entonces lo que ellos creen, lo que ellos sienten. Y podríamos dar un ejemplo como el que la persona que fue herida y lastimada por un pastor, entonces esa persona dice, pues el pastor me falló, resulta que todos los pastores son. Ya estamos tomando decisiones de manera sesgada. Ya la percepción es sesgada. Y entonces esto lo asemejo yo como cuando a alguien le ha llovido en la noche y entonces se asoma por la ventana y encuentra esa ventana ahí empañada, toda llena de agüita, de vapor y toda esa cosa. Y aunque el mundo afuera le cambió porque se le mojó todo lo que hubo afuera, la persona va a estar tomando decisiones es por lo que está percibiendo y no se da cuenta que la ventana le está dando o le está impidiendo que vea una manera nítida, de una manera clara, de una manera diferente. Yo no sé si hay personas que se levantan aquí que en la mañana y ve que llovió y dicen, eso va a ser un frío, mire, esa mañana está fría, eso está horrible, y cuando usted sale, no está así. Pero la gente toma decisiones es de esa manera sesgada. Y entonces hay personas que, por ejemplo, ya por lo que aprendieron, por lo que conocieron, por lo que se le volvió sus principios y su forma de vida, ya toma decisiones. Las frases preferidas de ellos, por ejemplo, es yo siempre hago, yo siempre. No es que a mí me enseñaron así. Son personas que siempre dicen, es que antes hacíamos las cosas así. Entonces hay que hacer las cosas ahora así, porque es que así fue que lo hacíamos. Es que mi jefe me enseñó, el jefe anterior me enseñó que era así. Y resulta que ha cambiado las circunstancias, el mundo le cambió. Y la persona, como está con la visión empañada, no puede tomar las nuevas decisiones. Está sesgado. Es que desde niño yo aprendí que eso era así, pero el mundo cambió, el mundo evolucionó, el mundo ya se transformó y la persona todavía está tomando decisiones como se hacía en el pasado. Es que mi pastor anterior hacía las cosas así, es que aquí siempre se ha hecho así. Eso era en el pasado y no está abierto a un mundo que se transforma diariamente y que la iglesia, que es dinámica y un cuerpo vivo también se transforma. Entonces está en el pasado. Todo por tomar decisiones de manera sesgada. Y la última que vamos a hablar en esta, no tengo que hablar de dos más. Hay otro que es la preferencia, que es cuando las personas entonces se inclinan por una condición favorable, acostumbrable, agradable, que ya le cae bien, y entonces al tomar decisiones así pierde la objetividad
y no toma decisiones correctas. Tiene buenas intenciones, pero no está haciendo lo correcto. Hay gente que prefiere trabajar con cierto grupo de personas ya porque los conoce, porque dicen por ahí los abuelos, es mejor malo conocido que bueno por escoger, ¿no dicen los abuelos por ahí? Entonces hay gente que no se da la oportunidad de trabajar con otras personas, siempre son los mismos con las mismas, porque es más fácil trabajar, ya lo conozco, ya como lo conozco entonces, y resulta que está cayendo en un error de no abrir hacia la apertura al poder conocer algo nuevo, diferentes talentos, capacidades y hasta estrategias, formas y una cantidad de cosas. Y eso pasa por tomar decisiones de manera equivocada. Y la última que va a tener en este momento es la tendencia selectiva. Es cuando la persona entonces va a elegir ciertos datos o personas, ideas y está ignorando a otros. Ellos ya son selectivos. Y entonces esas personas, por lo que aprendieron, dicen, no, es que al final todo mundo piensa así. Hay gente que, por ejemplo, cuando está viendo sus redes sociales, si hay algo que se identifica con él, o políticamente, o religiosamente, lo que sea, deportivamente, si es algo de atrás, entonces eso sí lo ve, porque es de mi equipo, porque es del mío. Si es del equipo contrario, no, eso lo cancela, eso no lo escucha, no escucha. Y entonces hay gente que solamente se parcializa hacia un lugar y toma decisiones. Y entonces el computador o la máquina crea los algoritmos y va a empezar siempre a darle lo que a usted le gusta. Y resulta que usted tiene una imagen totalmente distorsionada del mundo. No puede tener un equilibrio porque se está limitando. Eso es un gran error. Ahora, ¿será que eso pasa en la iglesia? Pues veamos otra vez lo que dice allí primera carta a los Corintios capítulo 3 versos 4 y 5 y vamos a leer lo que Pablo dice. Pablo dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, el segundo obstáculo que va a encontrar Pablo en este proceso se llama el juicio selectivo. Diga conmigo, juicio selectivo. ¿Y qué quiere que tenemos que hablar con respecto a esto? Tengo que decirle rápidamente que los corintios están teniendo una división, están teniendo unos contratiempos, tienen diferencia de opiniones por causa de unas personas que les habían enseñado, que les habían pastoreado, que en algún momento tuvieron relación con ellos con respecto a la enseñanza, y entonces empezó a haber una selectividad basada en sus preferencias naturales, y empiezan a comparar a los unos con los otros, y empiezan a decir, a mí me gusta más este, a mí me gusta más el otro, a mí ese allá no me gusta por esto, y empieza una cantidad de cosas, y empieza a haber esa división, y cuando empieza a haber la división, que Pablo empieza a notar mucho tiempo después, el cuerpo de Cristo, que es un cuerpo, empieza a separarse, empieza a dividirse, aunque esté unido, pero están fragmentados. Y cuando a un cuerpo, un miembro se le comienza a dividir, cuando un miembro se desprende, cuando el cuerpo a un miembro se le empieza a separar, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a ese miembro? Lo primero es que ¿qué? Bueno, duele, sí, claro, duele, trae dolor. Pero después de que se desprende ese órgano, ¿qué va a pasar con ese órgano? ¿Qué le va a pasar primero? ¿Se va a empezar a qué? Primero a secar, se va a empezar a secar. Se va a empezar a recibir, le falta oxígeno y le falta vida y le empieza una cantidad de cosas, va a perder movilidad, va a perder funcionabilidad, y después de que empieza a secarse va a empezar a morirse lentamente, ese órgano va a empezar a aparecerse lentamente, y después va a empezar que él lleva a podrirse, y después de podrirse se va a empezar a ser un agente contaminante para el resto del cuerpo. Y eso es lo que Pablo empieza a notar, diciendo, ustedes están divididos, están empezando a desprenderse, ustedes fueron un solo cuerpo y ahora está en una condición que lentamente empezaron a secarse y no se dan ni cuenta, empezaron a morirse y ni cuenta se dan. Y el cuerpo no puede estar desprendido, el cuerpo no puede estar separado, el cuerpo no puede estar separado. Y es por eso que tenemos que leer lo que dice Juan. Acompáñeme rápidamente a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15. Ese pasaje es muy conocido por usted también. Si no ha llegado, yo se lo comienzo a leer para que usted me alcance con la lectura para aprovechar el tiempo.
Pero mire las exigencias, o mejor, la enseñanza que Jesús está dando a través de su propia vida a los discípulos. Le está diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, dice allí, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece unido, junto, pegado, aferrado a la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Verso 5 dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece, vuelve y lo repite, en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y entonces dice el verso siguiente: el que en mí no permanece, se divide, se separa, va a ser echado fuera como pámpano y se va a secar, y entonces después lo van a recoger y lo van a echar al fuego y ellos van a arder. Verso 7: pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y entonces finaliza el verso 10 y 11: si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es imposible poder dar fruto, es imposible dar buen fruto, es imposible dar fruto abundante y es imposible dar fruto que permanezca si la vid se desprende de los pámpanos, o mejor, si nosotros nos desprendemos del Señor. La división es un principio diabólico, la división es un principio satánico, la división es algo que no trae vida, la división es algo que trae unidad, la división no es algo que trae prosperidad, la división no es algo que traiga bien a ningún cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces hay una disputa, hay una discordia entre los corintios, que eran una sola iglesia, pero ya está fragmentada. Aparece el primer grupo, dice: nosotros somos del apóstol Pablo. Ese es nuestro líder, Pablo. ¿Sabe cómo era Pablo? Pablo era un excelente maestro. Era excelente. Pero era un hombre muy radical. Era muy fuerte. Era tajante. Entonces había gente que decía: a mí me gusta cómo predica Pablo. Ese enseña buenísimo. Y otros dicen: no, a ese hombre le falta amor. Ese hombre es muy duro, muy fuerte. Eso parece cubano, eso es lo que piensa, lo dice, lo suelta. Eso no tiene echada, eso lo tira a la carretera, dicen ellos, lo tira. Sí, porque es que los colombianos a veces son un poquitico más nobles, más educaditos, y por favor, y por acá. Tercos a veces, pero son más educaditos. No, hay gente que tira así. Pablo era así fuerte. Pablo, cuando tenía que hacer era pim, pim. Hay gente que dice: yo no tengo pelos en la lengua. Hay unos que toca pasarle un secador, un cepillo de lo tanto de la peluda que tienes la lengua. Pablo era así. Sin embargo, aunque Pablo era un gran maestro, él no era un buen predicador. ¿Y por qué dice eso usted, pastor Daniel? Yo admiro a Pablo. Después de Jesús, para mí Pablo es uno de los top one, de los top two. Pablo, cuando usted lee la segunda carta a los Corintios, por ejemplo, en el capítulo 10, en el verso 10, él llega y dice, él mismo dice esto, él dice: algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Además de eso, como era un buen maestro, predicaba más largo que Daniel Zambrano. Ese hombre predicaba tan largo que la gente en la vigilia se le dormía. Y si no, pregúntele a Eutico, verá lo que le pasó por quedarse dormido en la predicación. Y empezó a tambalear, así como algunos de los hermanos empiezan a voltear los ojos ahí cuando está predicando. Y el Eutico se cayó del segundo piso. ¿Usted sabe lo que le pasó? Pablo no era un buen orador. Pablo
Además de eso, no era rico. Pablo no tenía ropa fina, no tenía calzado fino. Pablo, con su aspecto de no tener tantas comodidades y que además le tocaba trabajar y producía carpas, ese hombre con esas condiciones, imagínense, buen maestro, pero mal predicador, y además no da testimonio de prosperidad, ese no lo invitan a predicar. Él no tenía credenciales para que le dijeran, mire ese pastor como viste, ay, ese hombre de prosperidad, invitémoslo para que ore, para que nos bendiga. No, Pablo no tenía esas credenciales, él no era atractivo para otros ministerios invitarlo, para el conferencista internacional. Pablo no era así. Si yo miro a Pablo, Pablo no tenía familia. Eso significa que más de uno diría, ¿y este tipo de qué nos va a hablar a nosotros si mi esposa no tiene autoridad para hablar, no tiene hijos? Ese hombre no sabe lo que es acostarse una tarde esperando que llegue a barrigón del hijo mío o de la hija mía, con quién se fue. Él no tiene criterio, no tiene testimonio para hablar. Sería también por muchos desacreditado el Pablo. Pablo no tenía casa. Era errante, él mantenía de un lado para el otro. Y más de uno diría, mire, ese es un vividor, un sinvergüenza. Ese le gusta vivir a costilla de las iglesias, viajando sabroso, yendo por ahí. Porque la gente siempre va a hablar. Si usted hace algo, malo. Si no lo hace, malo. Y por todo van a atacar a los líderes. Si se compró algo, ¿por qué? Si no se compró, ¿pero por qué no? Si lo compró, ¿por qué tan caro? Si lo compró, ¿por qué en otra marca? Siempre van a pelear, a decir siempre. Y ese era Pablo. Algunos decían, a mí me gusta Pablo. Los otros decían, a mí no me gusta Pablo. Y otros decían, a mí me gusta es Pedro. Primero nombran a Apolos. Ay, ¿cómo era Apolos? Usted tiene que leer el libro de los Hechos de los Apóstoles para que descubra cómo era Apolos. Apolos era considerado, en ese tiempo había una frase muy especial entre ellos. Era la frase, un pico de oro. ¿Qué era eso? Era esa gente que tenía la habilidad de pararse en una plaza, en algún lugar, en alguna esquina y empezar a hablar, y hablaba tan bonito que atraía a la gente. Apolos tenía esa facultad, tenía ese talento de hablar y la gente lo escuchaba. Y entonces cuando usted el libro de los Hechos dice que era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Me habla de un hombre que era además judío, que era natural de Alejandría, y eso significa que Alejandría era donde estaba la mata del conocimiento. Allá en Egipto había grandes universidades, había bibliotecas, había conocimiento. El Apolos era un hombre entendido, además hablaba bueno, hablaba agradable, la gente le gustaba escuchar a Apolos. Cuando nosotros miramos el testimonio y el ministerio de Apolos, era un hombre que conocía muy bien el Antiguo Testamento y empezaba a conocer las Escrituras. Sin embargo, aunque tenía una formación muy sólida en los conocimientos seculares y en las Escrituras, nosotros vamos a ver que era un hombre que estaba limitado en conocimiento. Por eso llega un momento donde le dicen, mire, él predica muy bueno, él conoce mucho del Antiguo Testamento, pero solamente está predicando el bautismo de Juan. Y entonces ahí lo toma Aquila y Priscila y empiezan a enseñarle algo más del mover del Espíritu. Y eso me habla entonces que Apolos, además de tener esa facultad, también era moldeable, era enseñable. Él se permitía enseñar. Él no era el que se las sabía todas. Él no se basaba en el carisma que tenía para predicar. No, él se iba a estudiar y si algo sabía que necesitaba aprender, era humilde para decir no sé y iba a escudriñar. Era un hombre con una comprensión doctrinal muy fuerte. Llegó un momento donde él empieza a ser comparado con Pablo y él dice, no, yo no soy ningún rival de Pablo, yo soy un colaborador, yo soy copartícipe del ministerio de Pablo. Él no estaba con competencia. Hay buenas cualidades en Apolos, era enseñable. Y llegó un momento donde lo van a invitar a ir a predicar a Corintio otra vez. Y él dice, no es el tiempo, yo por allá no voy, no me puedo desviar. La tenía clara con respecto a su ministerio. Eso me habla de que tenía un criterio en su madurez de ministerio. Decirle a un apóstol como Pablo que no va, podría alguno decirle, ese fue un rebelde desobediente. No, él tenía criterios para hablar. Pero aparece un tercer grupo, los de Cefas. Y entonces aparecen otros y dicen, no,
Pablo no me gusta, Apolos no me gusta. A nosotros nos gusta es Pedro el apóstol, el que caminaba con Jesús, el que hacía milagros. Ay, cuando Pedro lo invitamos a predicar, nos contó unos testimonios buenísimos. Nos contaba cómo olía Jesús. Nos contaba la ropa, la calzado, el tamaño del calzado de Jesús. Él hablaba mucho de Jesús, vivió con Jesús. Ese era el que nos gustaba. Testimonios, poder, fuego, milagros. A nosotros nos gusta eso. Esos son los seguidores de Cefas, del mover sobrenatural, que es bueno. Pero aparecen los otros. Son los que siguen a quién, según el texto, ¿a quién? Unos dicen que eran de Pablo. Otros dicen que era de. Otros eran de. Y los otros dicen, no. Nosotros somos que Pablo. Que hombres. Yo soy de Cristo, aleluya. Aparecen los super, hiper, mega, recontra, archime, contra espirituales. Son el tipo de personas que dicen, yo no tengo pastor, mi pastor es Cristo. Ah, yo para qué voy a pedir consejo a fulano, yo para eso tengo las escrituras. Son este tipo de personas que se sesgan, que evitan, que se limitan de no contemplar la misma belleza que el Señor dejó una división, no una división, sino una diversidad en medio de un solo cuerpo. Y por eso no van a crecer, porque se sienten muy espirituales. ¿Usted conoce personas así? Yo conozco mucho. Hay personas que me han respondido a mí, no, mi pastor es Cristo. Ay, sí, muy bonito, es verdad. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero entonces, ¿para qué el Señor dejó pastores, por ejemplo? ¿Y por qué nos dice la Escritura que hay que someterse a los pastores? ¿Por qué lo dice así? Porque hay gente que cree más ungida que el mismo Espíritu de Dios. Yo sé que en esta mañana no hay ninguno aquí. ¿Cuántos decimos amén? Yo no le creo a nadie. Pues yo no ni quiero ir a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Esas iglesias están llenas de esto y de lo otro y de lo otro. No, yo me congrego en mi casa. Yo vivo una vida de comunión con el Señor, aleluya. Me aparté de la iglesia, pero no de Cristo. Así dicen. Esos son estos que se creen de esta manera. Ahora, cuando yo miro esto, yo quiero serles claro. No hay nada malo que a nosotros nos gusten ciertos hombres o mujeres de Dios por su mover, por su elocuencia, por su función. Y uno como que a veces se identifica más con unos que con otros. Eso es normal, eso es natural. Que uno diga, a mí me gusta como predica el pastor fulano de tal, o la pastora fulana de tal, a mí me gusta este tal, a mí me gusta escuchar. Eso es natural, es entendible y está bien. Pero es un grave error cuando nosotros perdemos la riqueza, diga conmigo riqueza, que dio el Señor en su cuerpo. Acompáñenme a los finales de las cartas de Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, primera a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Nos vamos a preparar ya para empezar a aterrizar el mensaje. Necesito leer el pasaje, va a ser extenso. Yo sé que muchas veces no predico tan largo de los textos y por el contrario me gusta ahondar en cada texto, pero quiero que usted entienda el contexto general de la riqueza, de la enseñanza que Pablo le va a transmitir a los corintios. Y entonces dice el verso 1, no quiero, es la postura de Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis. Mire que lo llama hermanos, no lo llama hijos del diablo, ni divisores, ni descarriados, no, lo llama hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu
es uno y es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es uno y es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es Él. Uno y es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a este otro pues Dios le quiere dar palabra de ciencia según el mismo Espíritu, pero a otro le va a dar fe por el mismo Espíritu, y a otro le está dando dones y sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero ahora mire la metáfora que va a utilizar Pablo, porque está hablando de cosas espirituales, inmediatamente se va al plano físico y dice, pero verso 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y le dejo de tarea que usted siga leyendo durante los próximos versículos hasta el 31. Y va a ver que él va a decir, es imposible que el cuerpo esté diciendo, el ojo por un lado haciendo una cosa y la mano quiere hacer otra. No, así no funcionan las cosas. Así no funcionan. Los Pablos necesitan a los Apolos. Y los Apolos necesitan a los Cefas y a los Pablos. Y los Pablos necesitan también a Cristo, y Cristo los necesita a todos. Así que diga a la persona que está a su lado, yo te necesito. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando nosotros permitimos que nuestras preferencias naturales empiecen a traer división dentro del cuerpo de Cristo. Ay, es que si no predica a fulano de tal, yo no voy. Ay, me gusta es como predica a fulana. Ay, eso sí predica. Ay, si no va a ministrar el hermano tal, ay, ese culto no va a ser lo mismo. Ay, me gusta es cuando canta el hermano fulano y cuando ese hombre canta y toca, uy, se siente la gloria. Pero cuando canta ese otro, ese ni se aparece. Diga conmigo preferencias personales. Y eso es lo que Pablo dice, hay que reformarlo, hay que hacer un orto, hay que organizarlo, hay que volverlo a alinear. Es muy peligroso. Y usted y yo tenemos que aprender a ayudar a nuestros hermanos a identificar eso. Yo he visto muchos que después de un mensaje me dicen, pastor, muy bonito lo que usted predicó, pero ¿sabe qué? Yo no creo eso. ¿Sí? Hay gente que uno le orienta y le dice, mire, haga esto, esto es lo correcto, Dios quiere esto. Y dice, a mí no me importa, yo hago lo que yo quiera. Y después dice, me está yendo mal, pastor, ¿por qué? Yo me acuerdo de un hermano, lo conocí en la primera iglesia que fundamos en Colombia, allá en Cúcuta, en Cali. Él llega y me dice, pastora, yo me orar que me está yendo mal, monté un negocio y no me está yendo mal, no me está yendo bien. Ayúdeme a orar. Y yo empecé a orar. Y después, ¿cómo le va, hermano? No me ha ido bien, Vamos a meternos en oración y ayuno, vamos a ayunar y nos metimos a orar. Vamos a hacer 3 días de ayuno. Y yo orando por esa familia. Al tercer día, yo caminando por una calle en Cali, por la 44, cuando veo a la esposa ahí. Yo, uy, la hermana, ¿qué hermana? ¿Cómo está? Ay, hermano, qué bueno que pasó por aquí. Mire, le quiero presentar mi negocio. Mire, este es mi negocio, es el que estamos orando. ¿Y sabe qué era el negocio? Un lugar de venta de licor, de aguardiente, de trago y todo. Y yo es que orando por la prosperidad del hermano. ¿Usted cree que Dios va a bendecir eso? Bueno, hay gente que es así terca y caprichosa. Hay gente que cree más inteligente que la palabra de Dios. Gracias a Dios, aquí todavía no hay nadie de su cuerpo, decimos amén. Pero quiero cerrar lo siguiente. Antes de nosotros mirar preferencias personales, tenemos que tener la habilidad de poder discernir qué tanto de Dios, de Cristo, hay en esa persona. Eso es lo que hace valioso. Eso es lo que hace importante a un hombre o una mujer de Dios.
No qué tan elocuente es, no cuántos milagros, no es si sale en las redes sociales, no si es famoso, no si es muy talentoso, sino qué puedo yo aprender de él o de ella en su interior, porque manifiesta la gracia, el favor, la bondad de Cristo por encima de las imperfecciones humanas que tenga, porque así como las tengo yo, también las tienen ellos. ¿Cuántos dicen amén? Que no puedo estar esperando ver perfección en ninguno, pero por lo menos algo tiene ese hombre que decirme de Dios, algo tiene que enseñarme de parte de Dios. A eso es lo que da Pablo. No se dejen distraer por estas incomodidades, no se dejen distraer ni persuadir por preferencias personales. ¿Sabe? Yo he aprendido que nosotros no fuimos llamados a impresionar a nadie en esta tierra. Yo he aprendido es que tengo que improntar a Cristo en otros. Ese es el llamado nuestro. Y eso tenemos que ayudarlo a desarrollar en otros. Póngase de pie, por favor, para yo terminar de decirle esto. Mire, yo quiero decirle con todo el cariño, de verdad, no hay nada que más exalte al ego humano que cuando nos honran, nos agradecen, cuando se nos acercan a decirnos, usted tan especial, tan bonito que predica. Estábamos en una iglesia grandísima en Venezuela predicando, una iglesia de más de 1000 personas, y yo termino de predicar. Mi esposa estaba conmigo. Y una diaconisa, una abuelita linda, llega y se acerca y le dice, ay, pastora, qué bendición su esposo, tan lindo que predica su esposo. Ay, qué bello como predica el esposo, ¿de acuerdo? Y yo entonces voy llegando en el momento, porque te me cogía las manos a mi esposa y todo. Y cuando está diciendo eso, yo empecé a decir, ay, aquí me van a volver a invitar. Cuando la hermana llega, Claudia llega y le dice, sí, pero si Dios usó una burra, ¿por qué no puedo usar a mi esposo? Me bajó los humos de una. Ay, porque uno como se siente bien cuando lo empiezan a elogiar, cómo lo empiezan a honrar. Y uno no puede ser así. El pastor Misraín en una de sus prédicas dice que hay que tener cuidado con la unción del mosquito. Y él mismo responde, muchos me preguntan ¿por qué la unción del mosquito? Dice, porque el mosquito no puede escuchar aplausos. ¿Te imaginas donde un mosquito le agarra un aplauso? Cuídate de los aplausos, siervo. Cuídate de los aplausos, dice él en su enseñanza. Mire, casi no cuento testimonios, pero estaba yo en Bogotá cuando el pastor Satirio me llama y me dice, Daniel, al pastor, lo voy a nombrar porque aquí solamente lo conoce Juan y Claudita, el pastor Omar ha sufrido un derrame y se le ha afectado su salud. Él acaba de recibir una iglesia muy grande en San Antonio del Táchira para ser el pastor, pero por causa de esa situación, él tiene que ausentarse y me mandan a mí a pastorear una iglesia de más de 1500 personas, más o menos 1200 personas. Supuestamente yo iba a estar interino ahí un mes. El pastor se demoró en su recuperación, quedé 3 meses. Pero llega un momento donde me dice un hermano, yo estaba en la oficina en la noche, ahí trabajando, y me dice, pastor, usted está haciendo un trabajo tan bonito, que aquí hay mucha gente que lo sigue a usted, lo ama a usted, lo aceptan a usted, y ya no quieren que sea el pastor fulano, el pastor de la iglesia. Cuando yo llegué a esa iglesia, está dividida entre los que dejó la pastora anterior. Ahora el pastor Omar ha hecho un trabajo bonito y ahora aparezco yo, y la iglesia está ya dividida en 3. Los seguidores de la una, los seguidores del pastor, y ahora es que yo tenía seguidores también. Y eso cualquiera diría, uy, me quieren nombrar de pastor. Me tocó agachar la cabeza y decirle a ellos, hermanos,
creo que estoy haciendo las cosas mal. Porque yo no tengo que venir a esta iglesia a que la gente me siga y me admire a mí. Yo tengo que hacer es que la gente admira y siga es a Cristo, no a uno. Así que, diga conmigo, la diversidad me enriquece. ¿Sabe qué está pasando hoy en día? Hoy, y esto sí lo voy a leer literal, como lo escribí. Hoy creo que hay mucha silicona en las predicaciones. Mucha prótesis. Hoy hay muchos polímeros en los púlpitos. Hoy estoy encontrando mucho titanio, mucha fibra de carbono en muchas prótesis que están tergiversando el caminar de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Se colocan de manera que quieren agradar, que quieren hacer algo bueno, pero no lo que Dios quiere. Hoy hay mucho maquillaje y mucho plástico en las celebridades cristianas. Hoy hay mucho mensaje manipulado y también hay muchos videos y muchas fotos, pero con filtros, editados. Atraen likes, pero no están haciendo lo correcto y agradable delante de los ojos del Señor. Son postizos. Que Dios nos guarde a nosotros, ¿verdad? Usted puede decir amén. Amén. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? ¿Qué responsabilidad? Levante sus manos al cielo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin, que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.